Hey, yo soy Axel Romero, bienvenido a otro Tips and Tricks, este tipo de videos donde es mucho más avanzado. Si tú de pronto apenas estás iniciando, entonces este video lo puedes dejar para un futuro, y aquí está apareciendo el playlist donde te doy desde las bases, desde el video 1 hasta no sé cuántos videos ya llevemos, pero son bastantes. Vas a poder aprender conmigo a desarrollar aplicaciones no code de manera profesional, con buenas prácticas, tips, hacks. Yo no me quedo nada. Como me puedes agradecer todo el contenido que estoy generando, o cualquiera de que sean tus creadores favoritos, bueno, siempre regálale un like, eso nos motiva bastante. Un comentario, para mí es más importante un comentario de hey, me sirvió, tengo esta duda, yo lo hice de esta manera. Eso me gusta muchísimo más que un like. Pero también, obviamente, si me lo regalas, va a posicionar mejor este video y vamos a llegar a más personas que están generando o creando aplicaciones con AppSheet. También te puedes suscribir al canal para que no te pierdas nada de lo que estoy subiendo. Es continuo los videos que estamos subiendo, gracias a que estamos explorando AppSheet, tratando de explotarlo al máximo, y gracias a mi equipo que me ayuda a editar, subir los videos, contestar. Y bueno, esto no sería posible sin mi team, sin ustedes y obviamente sin el amor que tengo por compartir a la comunidad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? He visto que hay muchos problemas cuando tú generas un reporte PDF. Y es que yo ya te he enseñado 1, 2, 3 videos, aquí están apareciendo. Mira que también está apareciendo acá una carta como referencia. Pero hay veces que es muy complicado, pues yo también voy aprendiendo a la par de ustedes. Cuando ya está mi conocimiento un poco más avanzado o un poco más robusto, que yo considero que está un poco más robusto, pues digo, ya es momento de compartirlo en Mundo Binario con todos ustedes. Pues se complica. Yo también sufrí muchísimo y he sufrido con formatos PDF que me piden a veces algunos clientes, pero les enseño un tip que ahora mismo en este video lo vamos a ver. Vamos a generar un PDF a través de un select y vamos a utilizar la columna ref, donde vamos a referenciar la tabla, y va a ser mucho más sencillo la manipulación de ese PDF. Si tú eres nuevo, seguramente no vas a saber ni de lo que estoy hablando, pero conforme vayas avanzando vas a entender este video. Y a ti, mi binario, que ya estás súper avanzado, eres pro, pues disfruta este video, es para ti. Vayamos a la computadora a aprender, aplicar y replicar. Pero antes se me estaba olvidando, recuerda, estoy en Instagram como Mundo Binario, _Mundo Binario, y en TikTok como Mundo Binario. Vayamos a crecer más esta comunidad. Acompáñame a la computadora. Binarios, ¿pueden recordar Salmex App? Bueno, lo voy a tomar porque es importante para este video. Voy a darle clic en el menú y el de reportes ventas multifiltros. Le voy a dar a agregar, y recuerdan que ustedes seleccionaban los filtros, y entonces conforme a las fechas y los parámetros que vayamos dando, pues nos va a calcular, ¿verdad?, un total, y cuando le damos guardar nos va a generar un reporte filtrado, por ejemplo, como este. Todo esto ya lo vimos en el video, ahí ya está apareciendo la carta. Entonces abre un PDF, pero filtrado ya con la información. Voy a tratar de abrir otro, y entonces mira, aquí ya me filtró solamente con el vendedor de Cristian Romero. Voy a ampliarlo un poquito más. Solo transferencias, en este caso Cristian Romero, transferencias también, pero con otro rango de fechas. Ok, tomo este video como referencia porque ¿qué hacíamos aquí? Y está bien, si te gustó, te salió perfecto, pero encontré una mejor manera para que no vayamos a hacer tanto show, ¿vale? Entonces aquí en el bot voy a darle view, y si recuerdan, hago esta fórmula que para mí ahorita que la veo ya es súper compleja. ¿Qué va a suceder? Bueno, en este caso, este reporte que les enseñé a hacer, imaginemos que ahora dicen, ¿sabes qué? Quiero, Axel, agregarle otro filtro. Ok, modifícalo en esto. Se va a hacer tormentoso, o sea, va a ser todo un show, va a ser todo un rollo. Entonces yo encontré otra manera. Entonces imaginemos que de por sí aquí editarlo va a estar complejo, entonces voy a tener que darle coma y mi fórmula, ¿no? Entonces hacer las pruebas va a ser todo un rollo. ¿Cómo lo podemos hacer mucho mejor? Vamos a darle clic aquí. Vamos a seguir ocupando este template, ¿vale? Pero vamos a mejorarlo. Para eso vamos a ir a la tabla Order Header Report, y aparte en inglés, imaginemos. Una disculpa ahí, seguramente te estresé bastante. Esta es la definición,
Pero bueno, vamos mejorando, yo también estoy aprendiendo y siempre los estoy leyendo. Entonces vamos a generar aquí una columna virtual, que es lo que yo encontré como más adecuado, ¿sale? Entonces vamos a darle data o información filtrada. Ya vamos a dejar, no quería mezclar este proyecto a español, pero bueno, todo sea por ustedes mis binarios. Información filtrada, ¿ok? Vamos a darle clic aquí y entonces, ¿qué encontré? Pues simplemente voy a ir a copiar todo este select, ¿ok? Que ya lo tengo, que ya sé que funciona, solamente lo voy a ir a acomodar. Voy a darle select, abro paréntesis y este es el que cierra paréntesis. Me gusta siempre organizarlo. Luego dice que va a ir a order header, ir a traer order ID, coma, y viene el AND. El AND siempre lo dejo de esta manera, abro paréntesis y aquí, que es mucho mejor, ¿no? En este momento, porque entonces ya aquí de pronto ya veo los colores, las divisiones, bla, bla, bla. Y ya puedo detectar un poco mayor mis errores, ¿no? Entonces va a filtrar por orden, luego le doy coma, luego por desde hasta, le voy a dar coma, mi otro filtro es por usuario, ok, aquí está, le doy coma y luego es por movement description, ok, aquí me está faltando un paréntesis, seguramente por ahí hay un error entonces en mi PDF que no lo está generando. Aquí ya puedo ver que todo esto está bien, ok, le voy a dar save y aquí en automático, mira que lo hace y si no tú lo vas a configurar como una lista y luego el element type le vas a dar referencia y luego que va a ir a las órdenes, ok, a las ventas, le vas a dar don't. Y ahora voy a darle clic a la vista y en la vista vas a ir a agregar información filtrada y entonces voy a darle aquí un poco mayor de visualización, le voy a dar save y entonces me va a mostrar, esto solo es como previo a tu prueba, entonces no te preocupes tanto por esto. Entonces mira, cuando yo le doy del 2022 y le voy a dar los vendedores, le voy a dar los movimientos, ¿qué crees? Aquí ya me aparece información filtrada. ¿Cuántos? 16 movimientos. Voy a cambiarle que solo sea del vendedor Axel. Entonces ya hay 8 movimientos. Toda esta data que ya tengo filtrada, pues voy y la utilizo a mi PDF, ¿no? Es lo que se me ocurrió. Lo voy a quitar aquí porque no se ve muy cool. Voy a darle table y aquí le voy a decir que pues siempre me lo oculte. Pero ya sé que se llama información filtrada. Le voy a dar save. Bien, entonces voy a hacer una copia de esto. Me la voy a quedar de recuerdo. De hecho le voy a poner aquí recuerdo. Y le voy a dar crear copia. Entonces eso solo me lo voy a quedar como recuerdo. Creo que ya no lo voy a volver a utilizar así, sino que yo también espero que tú lo utilices la manera en la que yo te la voy a mostrar. Entonces borro todo esto que nos atormentó en algún momento, yo creo. Y entonces voy a ir a seleccionar aquí select. Bien, es más, no vamos a ocupar ni el select. ¿Por qué? Porque ya es parte de una columna. Entonces, ¿qué columna es? Vamos a ir a data y dijimos que va a ser, a ver, vamos a darle clic aquí y es información filtrada, ¿lo ves? Entonces voy a dejar el start, eso no va a cambiar y lo que voy a decir es entre corchetes información filtrada. Bien, aquí no lleva punto y le voy a decir coma, corchetes, si abro y cierro corchetes y cuál es mi campo. Mi campo yo ya sé que es orden, ok, aquí un select order ID. Entonces selecciono, copio y pego de esta manera. Bien, entonces ahí espero a que termine. Ok, este ya no aplica porque ya no tiene contra, que este ya no tiene paréntesis, solo es el start. Recuerden este simbolito y todo lo demás no debería cambiar. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de la referencia. Ok, es lo único. Mira que lo único que cambié fue el select. Vamos a ver si funciona.
con eso entonces sería un tips and tricks muy express, y eso está muy bien. Entonces vamos a darle en reporte de ventas, vamos a darle aquí. Es más, vamos a darle en la vista que nos muestre cuántos, ¿vale? Cuántos. Ok, le di ocultar, por eso no me va a mostrar la columna a que se pueda visualizar. Entonces sí le voy a decir muéstrate, porque antes de todo esto quiero que me muestres un preview para ver si en el reporte, o más bien lo que estás mostrando, es lo correcto. Entonces vamos a darle form y aquí voy a darle que me muestre información filtrada. Bien, como va a ser mucha información, ven que ahorita me mostraba 8, 16, yo aquí en Max Nested Rows le voy a dar 100 para que no me muestre el scroll bar, el scroll, para que pues me muestre toda la información, ¿vale? Entonces me va a, bueno, al menos 100 registros. Entonces voy a darle aquí prueba select y entonces voy a mostrarle una fecha del 2022 de enero. Los vendedores, voy a poner todos prácticamente, y así, me va a mostrar, mira que ahí ya me mostró todo, ok, a diferencia de cómo lo estaba mostrando. Bien, entonces sí es bastante información, voy a darle guardar esperando a que todo salga bien. Entonces aquí debería decir prueba select, o sí, reporte select. Entonces voy a esperar aquí, le voy a dar sincronizar, lo hizo muy rápido, entonces por aquí creo que no lo está haciendo, entonces vamos a verificar qué es lo que nos está fallando en esta parte. Ok, aquí estoy viendo que está correctamente mi instrucción. Voy a ir a hacer unas pequeñas adecuaciones y de pronto mejor le voy a dar aquí de tipo ref, porque simplemente quiero que haga referencia a toda mi data, porque si no voy a tener conflicto para cuando quiera seleccionar, por ejemplo, el vendedor o el cliente. Entonces omitan esa parte, ya de pronto vieron cómo se utiliza el list y el element type como ref, pero le vamos a dejar ref directamente. Vamos a darle save y save. Probablemente ahí está el error, por eso no me generó nada. Entonces es bueno saberlo, ¿no? Porque, a ver, me está mostrando aquí un detallito. Vamos a darle clic y dice que ok, es una lista, esperaba una lista. A ver, vamos a darle clic aquí. Bien, yo lo veo correcto. Entonces, vamos a darle save, don't y save nuevamente. Si algo por aquí no le está gustando, dice que el resultado debería ser de tipo, pues como una lista, ¿no? Entonces, bueno, si nos está pidiendo una lista, ya sabemos que un select es una lista. Pero entonces lo vamos a convertir como sea a una lista. Entonces vamos a forzarlo, vamos a darle una lista. Esperamos ahí a que sincronice, dice que no, que esperaba una lista de tipo. Ok, ¿qué estamos haciendo mal? A ver, voy a copiarlo nuevamente, control X, y voy a eliminar esta. Y lo vamos a hacer de nuevo, vamos a hacer save. Esto es lo que sucede y lo que les he venido diciendo en varios videos. No lo pienso cortar porque es la naturaleza de AppSheet y así ustedes también aprenden a solucionar estos temas, ¿no? Entonces es información filtrada. Bien, vamos a darle aquí la fórmula. Y en esta fórmula, ya mira que ahora ya me lo dice que está ok, vamos a darle save. Y aquí no va a ser de tipo list, sino que va a ser de tipo ref. Y vamos a decirle order header. Ok, me sigue mostrando ese detalle. Y ese detalle, ok, ¿qué podría ser? Vamos a darle, ok, que es order ID. Yo lo veo todo bien, entonces vamos a darle don't de tipo ref a order header. Vamos a darle save. Bien, pues no me lo está tomando. Vamos a hacer el último intento, ¿les parece? Entonces aquí le vamos a decir que es una lista, el elemento es una referencia y mi tabla order header. Con paciencia, entonces le vamos a dar
aquí don't y save. Luego a veces, también algo que me ha pasado seguramente por aquí, todavía no se había guardado y yo aunque aquí esté dando el mensaje de guardado, pues realmente todavía no está pues cambiado el reporte totalmente. Vamos a darle nuevamente reporte, vamos a darle select 2, ok, y vamos a darle clic en 2022, ok, ahí está. Lo único malo es las pruebas y que se pueda agrandar este video, pero no pasa nada. Mientras estemos aquí aprendiendo, dice que no hay efectivo. Mira, desde aquí como que no me está respetando. Ah, ok, 2022, a ver. Vamos a darle 2022 y aquí ya me muestra data. Ok, hasta ahí yo creo que va bien. Información filtrada, sí se llama información filtrada, ok. Es una lista, por eso lo estoy tomando de esta manera. Order date, ok, todo bien ahí. Entonces vamos a darle guardar. Vamos a ver si este select ya sale. Le voy a dar sincronizar. Debería tardar y cuando tarda me gusta. Bueno, en teoría me gusta porque aquí debería estar mostrando nuestro select. Si no lo muestra, bien, entonces todo un reto porque esto ya me había salido. Vamos a darle clic aquí y entonces lo que vamos a hacer es verificar pues qué está pasando aquí. Lo que me gusta de esto es que pues a veces no es como que todo salga bien, ¿saben? Entonces mira, end, el total net, si estoy, ¿saben qué? Voy a quitar de pronto estas columnas, miren. Probablemente por aquí no está haciendo alguna referencia o algo por el estilo. Entonces voy a quitar esto para ver si sale todo bien. Es más, voy a quitar todo esto, control X, y ahorita vamos a ver si me lo genera al menos, ¿no? Me lo debería generar. Entonces vamos a darle nuevo. Sabemos que va a ser select 3. Y así es como yo hago mis pruebas. Cuando estoy también y batallo también así como ustedes. No crean que como genero contenido, pues la vida es mucho más fácil. Entonces esto se aprueba y lo puedo hacer muchas veces, pero siempre, cada vez que es un nuevo proyecto, siempre sale algo diferente, ¿saben? Entonces siempre es un reto trabajar con AppSheet. Aquí está, Select 3. Vamos a ir paso a paso, como siempre se los he mostrado. Entonces algo sí está pasando aquí con este Select. Entonces información filtrada, lo que vamos a hacer, el Order Date y todo esto, miren, todo esto lo voy a tomar así, control X, me lo voy a llevar, bueno, sin que me lleve el ente. Entonces le voy a dar aquí control Z, solo quiero llevarme esto, ahí se está llevando lente, pero si no ahorita lo voy a dejar manual, porque no me está dejando. Entonces voy a dejarle aquí end. Ok, aquí es con este símbolo. Bien, no se me desesperen mis binarios. Aquí ya espero que se guarde en Drive y al menos debe mostrar la fecha, ¿vale? Entonces vamos a darle clic con Select 4. Bien, ahorita pues si nos interesa la fecha o bueno que estén saliendo pedidos, por lo tanto sí le vamos a dar información real en los filtros. Voy a darle down, ahí me está mostrando el total y esperemos que aquí nos genere el Select 4. Con eso ya estaríamos satisfechos porque sí lo está haciendo. A ver, Select 4, miren que sí me lo está mostrando. Algo estaba mal entonces en mi reporte. Entonces no sucede nada. Entonces, ¿cuál es el cliente? Entonces vamos a hacerlo manual. Probablemente algo no le está gustando, ya me estaba preocupando. Entonces aquí vamos a ir a Order Header y aquí tenemos nuestro Customer ID. Por lo tanto, vamos a hacerlo manual. Copio esto y voy a decirle aquí Customer ID. Punto. Y aquí abro corchetes, como está referenciado no debe existir ningún problema. Y en Customer, aquí voy a ir por Customer, ¿dónde está Customer? Customer Name, así se llama. Entonces voy a darle
Customer Name. Voy a hacerlo poco a poquito. Entonces voy a darle nuevamente aquí a que se guarde en Drive. Y entonces, pero sí cambia la manera, ¿lo ven? Entonces ya después de que hicimos todo este show, hubiéramos ido paso a paso, o bueno, hubiera ido yo paso a paso. Pero bueno, es también cuestión de que veas cómo es que soluciono. A partir de un problema, soluciono, ¿sabes? Entonces selecciono, ya me está mostrando y le voy a dar guardar. Entonces espero aquí a que sincronice. Debería ser el Select 5 y miren que no, a veces no cambia nada, simplemente lo hice manual. Miren, lo estoy haciendo ahí manual y ahí está el cliente. Ok, incluso se me movió el formato, entonces voy a cambiarle aquí un poquito. Y el siguiente, ya para terminar el video, voy a poner aquí, sería, viene el vendedor. El vendedor viene siendo aquí, vamos a ir a tantos datos que tengo aquí en inglés que yo también ya me confundo. Ahora entiendo cómo se sentían. Entonces se llama User ID. Entonces, User ID. Y seguramente aquí en mi tabla de usuarios se llama Username. Ok. Entonces vengo a mi formato y aquí Username. Voy a ir a las transacciones de una vez que ya estoy aquí en la hoja de cálculo. En Order Header. Ok. Tengo aquí algo de transaction, debe decir movement transaction. Entonces voy a copiar, ahí donde está, movement transaction. Copio esto, pego y entonces aquí va a ser movement transaction. Ok. Movement description. Entonces voy a copiar y aquí a pegar. No. Movement description y la tabla que se llama transacciones financial movement se llama movement description también. Entonces probablemente por aquí debe estar el temita, pero ya lo hicimos manual. Entonces vamos a ir a generar nuevamente el reporte select 6 y vamos en el 6. Sí, vamos en el 6. Entonces vamos a ir a seleccionar 2022. Muy bien, todos los vendedores. Uy, mis binarios, ya aquí invertimos mucho tiempo, pero va a ser mucho más el tiempo que van a invertir a ese select que teníamos ahí dentro del PDF, que era mucho horror estar modificándolo. Select 6. Miren que no ha cambiado nada. Yo lo que hice es solo hacerlo manual. Y así me ha pasado con muchos formatos, se los prometo. Entonces, qué bueno que nos pasó. Al final también es aprendizaje. Preparo todos los videos para ustedes, mis binarios, pero hay veces que sí es imposible que salga toda la perfección. Order Header. Entonces, ¿cómo me pueden agradecer este error y la solución aquí totalmente como si fuera en vivo? Con un like, mis binarios. Entonces, aquí el total, si es el total como que debería estar. Bueno, voy a ir a mi definición mejor de Order Header. Aquí, Order Header. Mi definición, ¿dónde está? Incluso voy a cambiar a Legacy ya. Aquí, Order Header. Miren, es como que ya me estoy acostumbrando. Entonces, aquí se llama TotalNet. Entonces, aquí vengo y le voy a copiar todo esto, pegar, y aquí le voy a decir TotalNet. ¿Vale? Ya con esto estamos terminando. TotalNet, cuéntame cómo te fue. Pensabas que sí iba a salir esto. TotalNet virtual, ¿verdad? TotalNet virtual. No, siempre debe salir en mis binarios. Si no, obviamente yo no me quedaría así inconcluso. TotalNet virtual. Vamos por la última. Y hasta que salga esto, voy a darle el edit. Entonces vamos con nuestro último select. El select 7. Ok, ya para terminar este videito, ustedes se vayan contentos y me digan: Axel, muy bien, gracias. Yo también lo hacía de esta manera, o es nuevo para mí, o ya la conocía. Y bueno, aquí está. Vamos a darle guardar. Vamos a sincronizar y ya con esto estamos finalizando. Que salga. Estoy haciendo aquí señal binaria para que salga. Mira, Select 7. Estoy muy feliz. Ahí está. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Lo ves? Cambiamos esto a todo el rollo que te eché en el de filtros. Pero bueno,
Está bien que aprendamos así y después vengamos y veamos la manera práctica aquí de visualización. Entonces, ¿qué nos resta aquí en el form? Simplemente que yo no quiero mostrar la información filtrada. Voy a darle save y con esto ya tienes el reporte. Bien, muy bien, este es el hack que tenía para ti. Espero que con este conocimiento vayas a hacer tus reportes y sea mucho más cómodo desarrollarlos. Así que ya tienes toda la habilidad de hacerlo, pero antes de que dejes este video, suscríbete al canal, me harías muy feliz. Y aquí está otro video de mi recomendación. Te veo en un próximo video. Cuídate mucho, mi binario favorito.